La paz del Señor, iglesia, la paz de Dios sea contigo, amigo y familia. Estamos aquí más una vez para compartir la palabra del Señor. Gloria damos a Él porque tenemos vida, porque tenemos la fuerza del Señor Jesucristo que nos ha permitido llegar hasta aquí. De tantas maneras Dios nos ha bendecido y por eso estamos agradecidos. Amén. Yo te invito para que ahora puedas abrir tu Biblia allí en Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 2. Amén. Vas a mantener ahí tu Biblia abierta, recordando primero que en la última predicación que yo compartí con ustedes, estábamos hablando de la importancia de las obras, ¿cierto? En el cristiano. Primero destacando que las obras no salvan, que las obras no nos llevan al cielo, ni que el ser buenas personas nos garantizan la salvación, ¿verdad? Pero cuando tenemos una fe, que es esa fe que sí nos lleva al cielo, cuando tenemos una fe viva, entonces esa fe tiene obras, tiene acciones, ¿sí? Esas obras son la evidencia de que hay una fe en nosotros, una fe, algo que creemos, sí, algo que nos guía y que actuamos primeramente porque Dios nos lleva a hacer algo. Amén. Entonces, recordando un poco esa predicación que meditábamos desde Mateo capítulo 5, versículo 16. Y hoy vamos a dar un poco, se puede decir, vamos a completar esa predicación. Será algo así como una continuación, según la vida, ¿sí? de una mujer de la Biblia que cita Santiago. Por eso vamos a leer este texto y hoy nos concentraremos entonces en Santiago capítulo 2. Vamos a orar para pedirle a Dios que primeramente Él nos ayude a recibir su palabra como tierra fructífera. Amén. Señor eterno, Señor amado, Dios de los cielos, Dios del universo, Dios de todo lo creado y también Señor de nuestras vidas. Y también en ti, Señor, a ti que vamos como hijos, a ti que te estamos buscando, a ti que queremos acercarnos más, Padre. Queremos, Señor, hoy entender más una vez tu palabra, esa palabra, Señor, que es tan importante, Dios, para nosotros, esa palabra que da vida, que nos ayuda como hijos de Dios a estar aquí, Señor mío, en la tierra y caminando como a ti te agrada, obedeciéndote. Es a través de esa palabra que recibimos esa fuerza, que recibimos esa orientación de saber cómo caminar, Dios. Realmente te necesitamos, Señor, tan cerca de nosotros, escuchando nosotros tu voz, Señor. Danos, Espíritu Santo, la capacidad de poder entender, Señor, hoy tu palabra, de poder obedecer, Señor, de poder practicarla, Señor, de que lo que sea aquí dicho sea todo de tu parte, sea todo bajo tu orientación. Recibe la gloria y la honra por todo, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. El mérito siempre será de nuestro Dios, la alabanza siempre será para Él. Y el título de la predicación de hoy es Creyentes no incrédulos. Amén. El título de la palabra de hoy será Creyentes no incrédulos. Ya habíamos entonces comentado un poco de que hoy es como esa continuación de la última predicación, ¿sí? Que yo compartí con ustedes, que decía: brilla en tus obras, resplandezca tu luz, ¿verdad? Y entonces, ¿qué acontece, mis hermanos? De que a veces por momentos el cristiano puede sentir, sí, que su fe está quieta, como que su fe está no menguando, sino como que está ahí quieta en un estado de que ni para adelante ni para atrás. Entonces como que tenemos a veces una fe inactiva, pero yo quiero que hoy juntos comprendamos que si eso puede estar pasando en tu vida o no, igual es necesario siempre que tu fe sea una fe activa, que tu fe venga a tener ese movimiento, que tu fe te ayude a caminar en esta vida espiritual que tenemos. Amén. Y si tú crees en la palabra de Dios, si tú crees en todo lo que Dios te dice día tras día, lo que escuchas aquí, lo que meditas en tu devocional, lo que escuchas de Dios, entonces
entonces es el momento de ejercer tu fe, amén, es el momento de que tu fe vaya caminando y vivamos esa fe cada día, de que no nos sintamos como estancados en la fe. Capaz que sí creemos, escuchamos, pero es momento de que nuestros actos, de que vivamos, de que sintamos como Dios sorprendentemente nos guía y sorprendentemente vemos los milagros y el obrar de Dios en nosotros. Y hoy vamos a ver sobre la vida de Rahab. Amén. En Santiago capítulo 2 versículo 17 hasta el 25 vamos a leer. Amén. Santiago 2 versículo 17 dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Amén. Aquí entonces estamos viendo que se habla sobre Abraham, sí, el padre de la fe, que ya lo conocemos un poco más, que hemos escuchado más sobre él, y junto de él se coloca una mujer que es Rahab, la ramera, ¿no? Como dice la palabra de Dios. Y si ustedes han escuchado sobre la conquista de la ciudad de Jericó, Rahab era una mujer que vivía en esta ciudad. Era una tierra que estaba muerta en el pecado, una tierra desobediente a Dios. Entonces, en estos tiempos en que Josué estaba como el capitán, digamos así, como el líder del pueblo de Israel, Josué tiene el mandato de parte de Dios de conquistar la tierra. ¿Y Josué qué hace? Envía a 2 espías a esta ciudad de Jericó para que reconozcan esta ciudad y entonces poder conquistarla y diseñar un plan de guerra, de batalla. Y cuando estos 2 hombres llegan a esta ciudad, entonces ellos se van a encontrar con esta mujer y ellos van a entrar a su casa, a la casa de Rahab, que era hasta este momento, ella era una ramera, ¿cierto? Lo que sería una prostituta, ¿verdad? Y en esta tierra de pecado, en esta tierra de maldad, probablemente este oficio de la prostitución no era tan mal visto. De hecho, muchos dioses recibían su culto, o sea, muchos hasta sacerdotisas, ¿cierto? Muchas siervas de estos dioses de esta tierra de pecado eran prostitutas, porque era una manera de servir a Dios. Y claramente Rahab tenía así como mujer una vida muy difícil, ¿cierto? Porque aunque no era probablemente tan mal visto esta profesión o este oficio de prostituta, ella sí tendría una vida de sufrimiento, sin pensar en el amor, ¿cierto? Sin esperanza, capaz de formar una familia, pero Rahab ya estaba siendo tratada por Dios desde años atrás, que ya lo vamos a ver. Entonces, la vida de Rahab se encuentra ya en Josué capítulo 2, Josué capítulo 6, allá en Mateo capítulo 1 también se va a hablar de ella, en Hebreos también se va a hablar de ella en el capítulo 11 y aquí en Santiago capítulo 2, que fue donde hablamos, donde leímos al inicio de la predicación. Entonces, esta mujer recibió a los 2 espías en Jericó, ¿cierto? Les dio, les dio hospedaje en su casa y tuvo una plática con ellos, ¿cierto? Ella vio allí estos 2 espías, reconoció que eran espías de Israel y ella le dice a ellos: miren que toda esta ciudad están todos muertos de miedo, porque aquí saben que el Dios de ustedes es poderoso, que hizo maravillas, que ya venció a otros reyes. Este Dios ya sabe el pueblo de acá de Jericó, que ese Dios hizo maravillas en Egipto, que los sacó, los paseó, los llevó por todo el desierto y la gente aquí está muerta de miedo.
miedo, decía Rahab. Entonces Rahab también fue en estos momentos una cooperadora de estos dos espías, porque ¿qué hizo? Ella los recibió en su casa y también los escondió en su terrado, donde tenía allí lino acumulado. Los soldados de la ciudad de Jericó llegaron a la casa preguntándole a ella que quiénes eran estos dos hombres, que dónde estaban, y lo que ella hizo fue esconder a estos dos hombres en su terrado, allí debajo del lino. Y luego, cuando los soldados se habían ido, entonces ella llamó a los dos hombres, ¿cierto?, a los dos espías de Israel, y le dijo que podían salir. Le dijo a ellos que se escondieran en tal lugar por tanto tiempo y luego ya podrían salir para volver a su nación, a su pueblo de Israel, llevando los informes. Entonces vemos a una mujer, a esta Rahab, que también les dio a ellos un plan, ¿cierto?, para que pudieran salir con vida de allí de Jericó en este momento que actuaron como espías. Entonces estamos viendo aquí en la vida de Rahab una mujer que creyó sí, por la gracia de Dios. Dios de alguna manera ya se estaba haciendo presente en la vida de esta mujer, ya le estaba dando luz, ya había llegado a su corazón a través de algunas cosas que ella había escuchado. Entonces esta fe, que ya vamos a ver un poquito cómo se desarrolló, esta fe que esta mujer tenía, la llevó a actuar acertadamente, la llevó a actuar como era en el momento y en el lugar adecuados. O sea, esta mujer estaba allí, yo pienso, puesta por Dios, una mujer con tales cualidades, tales capacidades para ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Amén. Y en Hebreos 11:31, yo les voy a leer lo que dice Hebreos 11:31 sobre Rahab. Dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. O sea que esta mujer había comenzado sí a creer en Dios, y luego por todo lo que ella hizo, por todo lo que ella manifestó, ella fue reconocida como una mujer de fe, porque por sus obras ella fue reconocida, justificada por Dios, pero porque ella ya tenía fe en su vida. Amén, ella ya había creído. Entonces vamos a estudiar hoy un poquito cómo fue esa fe de Rahab, ¿sí? Entonces, en primer punto yo le quiero transmitir a ustedes, la fe de Rahab fue extraordinaria, y habíamos comentado que esta mujer ya conocía algunas cosas de Dios. Algunos estudiosos dicen que esta mujer probablemente desde los 10 años, ella ya había, más o menos para ese tiempo, ¿no?, que ella tenía 10 años, ella estaba escuchando cuando Dios estaba allí sacando a Israel de Egipto, que Dios había manifestado, ¿cierto? Dios se había manifestado con plagas, ¿cierto?, para liberar a su pueblo, que Dios los había llevado a Israel al desierto, que les estaba dando una provisión especial Dios a su pueblo, el Dios Jehová, ¿cierto?, les estaba dando una provisión a Israel de manera muy poderosa en el desierto. Y también que ellos habían vencido a dos reyes en guerra. Entonces esta mujer fue moldeando, ella fue formando su fe a través de sus comentarios que le llegaron a ella. Y al final de estos días, imagínense, a esta mujer allí le seguían llegando noticias y diciendo: miren que el pueblo de Jehová se está dirigiendo a las ciudades, a la tierra de Canaán, para conquistar. Y ellos van a empezar entonces a luchar contra estas ciudades, que la primera fue Jericó. Entonces esta mujer se hizo una mujer de fe por todo lo que había escuchado, y ella en su corazón, ¿qué aconteció en su corazón? Que entonces ella creyó de una manera extraordinaria. O sea, fue una fe singular, algo fuera de serie, pues ella habitando en una tierra de pecado, sí, ella misma, sin tener a veces alguien en su familia o alguien que le predicara, ella fue de manera así ayudada por Dios para poder creer. Y yo te digo a ti, mi hermano, hijo e hija de Dios, que nosotros tenemos esta fe extraordinaria también, sí, porque nosotros aceptamos a Cristo, porque nosotros le creímos a Dios, creímos en su palabra, recibimos a nuestro Señor Jesús como Salvador, y esa también es una fe extraordinaria. Y más aún cuando nosotros ejercitamos nuestra fe, es decir, le ponemos movimiento, cuando creemos en la palabra y la queremos vivir con deseo, con anhelo, cuando
tomamos esta palabra en nuestro corazón, la meditamos, vivimos en ella, entonces tu fe se torna aún más extraordinaria, porque así es que el plan de Dios se irá concretando en tu vida, porque así lo veremos real el obrar de Dios en nosotros. Porque digo yo que es también una fe extraordinaria tu fe y la mía. Porque en Juan capítulo 20:29 dice así: Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Cierto, estaba hablando allí cuando Tomás no quería creer que el Señor Jesús había resucitado y él tuvo que tocar allí la herida, cierto, de Jesús. Le quería tocar, al final no le tocó, pero Jesús le dijo a Tomás, tú creíste porque me viste. Y luego sigue diciendo este versículo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermano, mi hermana, esos somos nosotros. Bienaventurados, bendecidos, favorecidos por Dios, porque nosotros no vimos, pero por la fe, hermanos, por la fe sí hemos visto espiritualmente, por la fe sí hemos creído y nos conducimos y vivimos por la fe. Entonces dijo Jesús: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Rahab fue algo así, ella tuvo contacto con la información que le estaba llegando de Dios, de Jehová. Ella estaba escuchando sobre las maravillas que Dios hizo, y entonces ella creyó porque recibió la luz, porque por la gracia del Señor se abrieron sus ojos ante una verdad excelente que se le estaba siendo presentada. Y allí estamos viendo nuevamente, más una vez, la gracia de Dios que se presenta ante una mujer necesitada, carente de tantas cosas, y entonces ella abre sus ojos y ella a la vez se ve ya identificada con ese Dios, se ve identificada con el pueblo de Dios, porque ella ya no era leal entonces al rey de Jericó, ella se hizo una mujer leal a Dios, ¿sí? Se hizo una mujer leal también a esos espías que eran el pueblo de Dios. Del otro lado vemos, ¿no? Podemos comparar a unos israelitas. Ustedes saben que el pueblo de Israel salió al desierto, ¿verdad? Rumbo a la tierra prometida. Y el pueblo de Israel en ese tiempo había visto muchas maravillas. Ellos vieron cómo Dios luchó por su pueblo en Egipto, cómo los defendió, cómo envió tantas manifestaciones naturales para poder rescatarlos de la esclavitud de Egipto. Ellos habían visto las señales como Dios los alimentaba, les daba el agua, les daba todo lo que necesitaban en el desierto. Y ellos no creyeron. Sabemos que una generación murió en el desierto porque no creyeron, porque fueron contados como incrédulos, ¿cierto? Porque siempre estaban reclamando contra Dios, reclamando contra sus líderes, y entonces ellos murieron. Y luego es muy fácil ver hoy en día que a veces muchas personas saben de la Biblia, ¿verdad? A veces muchos dicen, sí, yo conozco la Biblia. Algunos dicen, sí, yo escucho sobre Dios, yo he escuchado hablar sobre Dios. Algunos dicen que ya tuvieron contacto con el Evangelio, pero también a muchos se les hace difícil creer. ¿No es verdad? A veces a muchas personas les cuesta asumir que Dios, que Jesucristo es todo en sus vidas. Como que hay una verdad, cierto, que ellos es hasta que escuchan, pero no llega esa verdad a su corazón, no hay transformación. Esas personas no le dan el crédito necesario, personalmente digo, ¿no?, a la palabra del Señor. Entonces la invitación hoy es que a los hijos de Dios que puedan activar su fe, que puedan creer, que puedan lanzarse a obrar en su vida día a día, orientados primeramente por el Señor. Y a ti que no has creído en el Señor Jesucristo, que te cuesta, que te ves limitado, que le pidas ayuda mismo a Dios para poder creer, porque la verdad que se presenta en la Biblia no se compara con nada. Es la verdad eterna, la verdad perfecta, la verdad para siempre. Entonces la invitación también es: cree en el Señor Jesús, que serás salvo tú y toda tu casa. Y nosotros como hijos de Dios vamos a poner a caminar nuestra fe, amén. Vamos a ser fieles y le vamos a dar gloria a Dios por todos los triunfos que alcanzaremos en nosotros. Entonces, en el actuar de Rahab vemos sí que Dios ya estaba trabajando en ella y que Él la había preparado para ese momento de salvación, no solo de salvación de ella y su familia, sino también para ella actuar y ser allí una herramienta en las manos del Señor, amén.
La fe de Rahab también fue una fe inteligente. La fe de Rahab no fue, digamos así, una fe ciega, ¿cierto? Que se lanzaba, se arriesgaba, no, sino que fue una fe inteligente. Y esta mujer, como ya habíamos dicho, que había escuchado de Jehová, esta mujer también se distingue por ser una mujer reflexiva. Podemos asumir que era una mujer que meditaba en lo que escuchaba, que veía su realidad. Entonces hasta ellas llegaron los comentarios, ¿cierto?, del poder de Dios, y ella, al creer en el poder de Dios y comprender lo que pasaba a su alrededor, entonces ella, ¿qué hizo? Comenzó a obrar, comenzó a actuar. Al ver los espías, ¿verdad?, que eran los espías que venían de Israel, al ella ya pensar que se aproximaba el tiempo de conquista, que Jericó sería atacada, entonces ella decide apoyar a los espías, decide guardarlos y protegerlos, decide poner en riesgo su misma vida al mentirle, ¿cierto?, a los soldados de Jericó, y cuida de estos espías. Entonces ella fue atando los cabos, ella recapituló todo lo que estaba pasando e ingeniosamente diseñó el plan, ¿cierto?, para los espías, como ya dijimos, que le dijo: escóndase en los altos de las montañas, esperen allí 3 días y luego salgan, ¿cierto?, y vuelvan. Y a la vez fue una fe inteligente. ¿Por qué? Porque ella probablemente había escuchado de que Dios era un hombre, de que Dios era misericordioso. Entonces lo que ella hace es pedirle a estos hombres, a estos espías, que tengan misericordia de ella. Ella le dijo a ellos que le perdonaran la vida a ella, a su familia, y entonces los hombres le dijeron a ella, ¿cierto?, que atara esta cuerda roja en la ventana. De hecho, la casa de esta mujer estaba en la muralla, ¿cierto? Entonces yo por eso digo, Dios ya estaba pensando en todo, en cada detalle. En esta mujer Dios ya había pensado en los detalles de su casa, en ella tener el lino allí, en ella vivir aquí, ¿cierto?, digamos en la muralla, que era como ese muro de fortaleza que protegía la ciudad de Jericó. Dios ya lo tenía diseñado todo. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Pide misericordia, le dice a ellos: perdonen mi vida, perdonen a mi familia, y ellos realmente, digamos que hacen un pacto con ella y le dicen: sí, vamos a perdonarte a ti, a tu familia. Entonces, por la fe esta mujer pudo actuar, su fe y sus obras se unieron para participar de los planes de Dios. Habíamos leído en Hebreos 11:31 que decía: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Entonces ella ya no era contado, ella ya no iba a morir, ella ya no iba a perecer. Miren qué salvación tan grande, qué milagro en la vida de esta mujer. En el momento oportuno ella negoció con los espías, creyó, ¿cierto?, en la misericordia que iba a recibir. Aunque en la Biblia realmente no se narra, podemos pensar que esta mujer ya se había dirigido a Dios en oración, pidiendo misericordia, pidiendo no morir, pidiendo no recibir esa paga, ¿verdad?, por el pecado que había en esta tierra. Entonces ella realmente recibió clemencia, y como dice la Biblia, ella no murió, no fue contada más con los malvados, con los desobedientes, sino que ella ahora era contada con los obedientes. Ella ya era contada con el pueblo de Dios. Y hay algo milagroso en esta fe de esta mujer, ¿verdad? Ustedes saben que cuando llegó el tiempo de la conquista, los soldados junto con el arca y con algunos sacerdotes le estaban dando vueltas allí a esta muralla de Jericó. En el 7º día, luego de darles vueltas, ¿cierto?, a la muralla, esta muralla cae. Esta muralla se derrumba. Entonces los soldados de Israel entran directamente a la ciudad de Jericó y la toman. Y por lo que yo leí, ¿cierto?, en Josué 2, en la forma en que fue escrito Josué 2 y Josué capítulo 6, específicamente Josué capítulo 6, se puede ver o entender de que aún esta mujer viviendo en esta muralla, la casa de ella no cayó, porque dice que en esos momentos fue cuando Josué, el capitán, le dijo a los 2 espías: vayan entonces, entren y saquen a Rahab con toda su familia. Dice que la llevaron a un lugar seguro y que allí ella fue con su familia cerca, no dentro, pero sí cerca del campamento de Israel. Entonces yo veo allí el milagro de Dios, la preservación cuando Él tiene, ¿cierto?, un plan con una persona, con una mujer o con un hombre. Sabemos que estamos predicando aquí de una mujer, pero esto aplica para todos, hombres y mujeres, y yo creo que cuando Dios tiene propósito
propósitos con una persona, sí, da oportunidad, mis hermanos. Él preserva su vida. Dios le habla de tantas maneras, le permite ver tantas maravillas. Entonces no desperdiciemos, no echemos de lado la palabra de Dios que llega a nosotros, sino que la aceptemos y la podamos, sí, hacer propia, decir: esta palabra es para mí, esta palabra yo la creo y por eso en mi vida yo caminaré. Y la fe de Rahab también la llevó a ser justificada y lograr un importante cambio de vida. Hebreos 11:31 dice sí. En Santiago 2:25 dice: Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y entonces dice que ella fue justificada por obras, sí, pero era porque en ella ya había fe. Ella ya había creído en Dios, ella ya le había creído a Dios, sus palabras y sus hechos. Entonces ella fue justificada, ella fue puesta a la par allí con Abraham, que era un hombre de la fe, un hombre que también tuvo fe y que por sus obras, cierto, se perfeccionó su fe, pero fue la fe la que la justificó, y por las obras ella entonces, ella fue que completó allí su fe. Amén. O sea, esa fe que ella tenía dio el fruto de las obras, ¿sí? Entonces ella fue justificada, no que ella era justa en sí misma, sino que fue Dios quien la declaró justa. Cuando nosotros decimos que nosotros somos justificados, no es que somos hechos perfectos en Jesús, sino que somos a nosotros, como que en nuestra cuenta, ¿cierto? Somos contados como justos. Entonces es Dios el que nos justifica. Amén. Es Dios el que nos da esta calidad de ser justificados. Entonces ya no vamos a perecer, ya no somos vistos como culpables, sino que en Cristo nosotros somos vistos como justos, como justificados, porque recibimos la vida y recibimos la salvación. Y esta mujer pasó de ser la ramera a una mujer reconocida por sus hazañas y valentía. Esta mujer que era, digamos que bueno, ella fue al pueblo de Israel, pero ella no siguió siendo una mujer común. Ella se casó con un príncipe, ¿saben? Se casó con un príncipe que era Salmón. Se casó con un príncipe ella de Israel, ¿cierto? Uno de los líderes de las tribus, y ella pudo tener un hogar. Una mujer que antes era prostituta, que no tenía muchas opciones, muchas probabilidades de encontrar el amor, de desarrollar una familia, de tener hijos, pero Dios allí, Él hace la obra completa, y ella tuvo entonces su esposo y a la vez fue una buena madre. ¿Saben por qué? No sé si recuerdan la historia de Ruth y Boaz, ¿cierto? Ruth, que fue allí la moabita, que fue con Noemí al pueblo de Israel, y se nos habla de Boaz, ¿cierto? Boaz, que era visto como un hombre de Dios, un hombre correcto, un hombre que era un líder allí, ¿cierto? También en el pueblo, que tenía sus tierras también. Y este hombre, o sea, Boaz, ¿cierto? Se casó, ahora me enredé un poquito, pero esta mujer, Rahab, era la mamá de Boaz. Entonces Rahab fue la que también ayudó en la formación de este hombre de Boaz, y Rahab a la vez fue la suegra de Ruth. Ven ustedes cómo Dios trabaja en las vidas, uniendo, usando las vidas conforme Él ya tiene en sus planes. Y ella también fue tatarabuela del rey David, lo que sería Rahab. Entonces mujeres de otros pueblos, mujeres que muchos condenarían, que muchos discriminarían, no, Dios toma y da oportunidad, y vemos el poder, sí, de que Dios transforma las vidas, de que Dios cambia la vida, de que Dios cambia la existencia. Personas que a veces que ven que no tienen sentido en su vida, que se encuentran perdidos, que solo ven la muerte, el fin, y Dios dice, cuando Dios se presenta, Dios dice: no, tú no vas a morir, tú no vas a perder, no vas a morir en el pecado. Dios viene a transformar nuestras vidas para bien. Y yo también abro aquí un paréntesis, la necesidad, a veces pedimos a Dios de que nos bendiga de una manera, de otra, pero es necesario sí ser agradecidos, porque las verdaderas riquezas que tenemos también en nuestra vida, primeramente Dios y el poder conocerle y servirle a Él, cierto, y su palabra, pero también riquezas en la vida que son la familia, los hijos, un esposo,
Y hoy en la sociedad ya no muchos sueñan, ¿cierto?, con tener un esposo o una esposa, ya no muchos sueñan con hijos, pero hermanos, ustedes y yo sabemos que es una riqueza invaluable el tener una familia, el tener una vida transformada por Dios, el saber de que Dios está obrando, de que Él tiene propósitos con nosotros, es algo maravilloso, es algo que uno no tiene palabras, ¿cierto?, para describir, pero vemos entonces a una mujer, sí, que tuvo una fe extraordinaria, una fe inteligente, una fe que la llevó a ella a ser justificada y a lograr un importante cambio de vida. Entonces, hermanos, que nuestra fe no sea meramente intelectual, o a ti que estás conociendo de Dios, que no solo sea un conocer, un escuchar, sino que realmente lo que tú estás adquiriendo, esa fe, te transforme, el poder de la palabra te transforme, Jesús te transforma, amén. Entonces, que meditemos, que seamos inteligentes, que reflexionemos en la palabra, que tengamos tiempo a solas, no una soledad mala, como yo le dije a alguien, sino una soledad buena que nos ayuda a orar, a meditar y poder escuchar la voz del Señor. Justo esta semana, mis hermanos, esta semana es el día de la Reforma Protestante, 31 de octubre, que fue en el 1517, amén, cuando allí Lutero fue en esta catedral de Gutenberg, si no me equivoco, y él allí colocó sus 95 tesis, y como para transmitir de manera más sencilla, más clara, hoy se habla de las 5 solas, que es allí donde un poco se resume esa protesta, esa reforma, ¿cierto?, donde dice solo la escritura de Dios, solo la fe, solo Jesús, y más otras 2 que ahora no recuerdo, pero mis hermanos, es la fe, y glorifícate en Dios porque tú hoy crees, glorifícate porque has recibido a Jesús. Esa es tu gloria, lo que yo quiero decir, esa es tu gloria, de que tú te alegras por tener a ese Dios verdadero, de que nuestra fe no sea corrompida, de que ese evangelio que es predicado, adulterado, no haga nido en tu mente, sino que escuchemos en nuestra Biblia, en nuestra vida, siempre la Biblia predicada como es, amén, como Dios nos proporciona en este tiempo, poder conocer su palabra, la Biblia, y recibir una sana doctrina, amén. Entonces vamos a orar. Quería recordarte esta fecha, 31 de octubre, también es una fecha muy bonita para recordar la Reforma Protestante, cuando muchos se levantaron en un sistema religioso tan corrompido en ese tiempo, hace ya más de 500 años, pero hoy nos alegramos que el Espíritu Santo siempre te guía a la verdad. Bendito Dios, seguimos, Señor, en este momento agradecidos por tu palabra. Tú has estado con nosotros, has conocido nuestros días, has conocido las luchas, las debilidades, mas también te agradecemos por las victorias y alegrías que nos has dado. Gracias, Rey, porque hasta aquí, donde vamos ya en un mes tan avanzado del año, tú has estado. Señor mío, recibe, Padre, toda, Señor, nuestra alabanza. Te agradecemos y pedimos tu Espíritu Santo que nos ayude realmente a activar nuestra fe, Señor. Si vemos que nuestra fe ha estado adormecida, que venga tu Santo Espíritu, Dios, a dar vida, Señor, a soplar nuevamente, Rey, a vivir tu palabra, que nuestros días, desde que nos levantemos hasta que durmamos, podamos sentir nuestra fe viva, activa, Dios, que nos movemos, que hacemos, que decidimos, que nuestros hábitos diarios son guiados por ti. Bendigas a cada hombre y mujer que hoy ha escuchado esta palabra. Contamos contigo, Señor, contamos con tu ayuda, no estamos solos y nos alegramos porque en ti tenemos la victoria. Amén, amén, mi hermano. Que Dios te bendiga, que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la paz del Santo Espíritu sea contigo siempre. Amén. Dios te bendiga, que tengas una semana muy bendecida. Dios te guarde y proteja. Amén, iglesia.